radiomorir.com, radio cultural por internet. Ciclorama, el portal de la fotografía en internet. Imágenes para tus oídos. Are you afraid of me? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es Ciclorama Fotográfico, uno de los programas que tenemos en activo aquí en radiomorir.com para todos ustedes. Vamos a hablar de fotografía, como lo dijimos ahí en el Face, a fotografía y arquitectura. La fotografía y la arquitectura van de la mano, son parte y complemento de poder desarrollar un buen trabajo de construcción. Y tenemos un buen amigo, compañero de la radio, músico, cantante, poeta y loco. Casi cantante y poeta. Díganos, ¿cómo estás, mi querido Tete? Muy bien, un placer estar aquí en mi papel de arquitecto. Primera vez que me toca estar aquí como arquitecto. Un placer y gracias por la invitación, José Luis. Bueno, pues la idea era platicar acerca de lo que tú desarrollas. Es un proyecto que a mí también me gusta, me agrada muchísimo la arquitectura. Antes de pensar bueno, yo con la idea de que desde muy pequeño me gustaba construir y armar y hacer todas estas cosas, estaba yo con la idea de que iba a ser arquitecto o ingeniero, pero nunca llegué a eso. Me gustó más la arquitectura y el arte plástico y la fotografía, pero pues se unen y van de la mano, ¿no? Son artes visuales al final de cuentas. Así es. Entonces, pues te hubieras animado, es muy bonita profesión, pero de todas maneras se presta, si te fijas hay mucho arquitecto que es fotógrafo, que es escultor, porque la misma profesión te lleva a otras artes visuales. Así es. Pues como dicen, no falta que en un momento agarres la experiencia o la notoriedad. Como dicen, hay viejitos que tienen 100 años y están terminando su facultad. Sí, entonces, sí. Pues todavía tenemos chance de hacerlo. Sí, si quieres, puedes. Sí, la verdad es que a mí sí me gusta la arquitectura porque en algún momento en la preparatoria, sabes que la Universidad de Guadalajara en aquellos tiempos míos me daban una instrucción basado en la carrera que querías estudiar. Según esto yo me metí en el dibujo de diseño y construcción, con la idea de que pues era parte de lo que tenía que ser en arquitectura, en lo que tenía que ser en artes plásticas, en diseño gráfico, ¿no? Ajá. Pero pues me enseñaron algo de la construcción, algo referente, no todo. Dibujos y todas estas planos. Planos, modos de construcción, la administración. Antes la UDG todavía lo hará, que a los chavos entraban a la prepa y llevaban como una carrera técnica, ¿no? Así es. Sí, a mí me tocó en la prepa diseño gráfico, pero en una particular. Pero pues no estaría mal que se volviera pues hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, esa parte era lo que nosotros le llamábamos como áreas, las áreas industriales o las áreas sociales, dependiendo de lo que ibas, sí, o las áreas plásticas o las áreas teatrales, porque eran según a lo que te querías dedicar. En el caso de las artes plásticas no estaba definido la escultura y la pintura, entonces estaba mezclado con las artes sociales.
Entonces se involucraba mucho la información acerca de las cuestiones de filosofía y todo esto, y el arte y todo esto. Sí. Entonces no era así como la carrera que yo quería buscar. Ajá. Entonces me dirigí particularmente a lo que era dibujo y construcción, y pues se fue más apegado porque pues yo veía más razón de dibujar, tirar líneas con los estilógrafos. Ajá. Nos enseñaron a utilizar los estilógrafos y los más famosos grafos. Los grafos. De aquella época que manchaban mucho. El papel mantequilla. Sí, en papel mantequilla. Hacer las maquetas en vivo, prácticamente como que si estuvieras construyendo un baño. Nos hicieron construir todo un baño. Y pues nos hacían planos, nos pedían que hiciéramos planos de casas, baños, de industrias. Bueno, eran cositas que nos pedían ahí en la Universidad de Guadalajara, que se me hizo muy buena la idea, porque sí, pues algo me dejó muy marcado. Me dejó muy marcado, y las cuestiones de las artes ya era así como lo último de lo último, y era los sábados. Okay. Y era cuando ya me daban las áreas sociales, las áreas alternativas que se decían, ya te daban que serigrafía, que grabado, que pintura, que editorial, que para poder cómo hacer un libro y cómo encuadernarlo. Así era como nos llamaban la atención, y esa parte se me hizo muy buena, pero pues luego de repente cambiaron los métodos y ahora son a base de puntajes y a base ¿sí? de quién sabe qué. Pero al final de cuentas, desde chavo te interesó las artes visuales, ¿no? Que es lo importante. Muy pequeño las artes visuales. Pero bueno, yo a ti te pregunto, ¿cuál es el amor? Aparte de que pues obviamente veo el amor que le tienes a la arquitectura, no por mucho gusto, sino también es un gusto familiar. Sí, fíjate, de los 3 hermanos que somos, los 3 nos fuimos por artes visuales. Yo en mi caso arquitectura, mi hermano menor fotografía, y el mayor es ilustrador gráfico, ¿no? Entonces, de los 3 pues fui el que se fue más hacia el lado de mi papá, que mi papá es arquitecto, y pues vas creciendo teniendo un papá arquitecto que te lleva a las obras, que vas conociendo desde chiquito el proceso de construcción como tal. A lo mejor en su momento no lo entiendes del todo, pues, porque estás niño, pero te va quedando marcada ese interés por la arquitectura. En mi caso, estaba yo entre estudiar arquitectura e historia, pero al final me decidí por arquitectura porque precisamente pues me acordaba de esas épocas de niño en las que mi papá me llevaba a sus obras, ¿no? Entonces quise irme por ese lado, y no solamente porque mi papá fuera arquitecto, sino porque yo también desde chavo le encontré un amor muy particular a la arquitectura. Yo dibujaba mucho de niño, hacía casas, cómics, anime, todo lo que me gustara visualmente, y decidí enfocarme a ese aspecto por lo mismo que al crecer de esa forma, pues decides que tu profesión vaya ligada a esa situación, y la misma interés por las artes visuales me llevó posteriormente pues a la afición por la fotografía, que es más afición. No soy profesional en el asunto, pero sí, las artes visuales siempre me han interesado mucho, y pues incluso para los griegos la primera de todas las artes es la arquitectura. Entonces era irremediable que me fuera por ese lado, cuando es un gusto que he tenido desde chico. Pues de toda la influencia de la familia, el papá que pues te ha estado llevando, y eres el único que se apegaba a ir, ¿no? A la construcción. A todos nos llevaba, sí, pero al final... Era el más cercano. A veces pasa, ¿no? Que al ser chavo y a la hora de querer estudiar, hay quien dice, puedo estudiar lo mismo que mi papá porque me gusta, o hay quien dice, no me gustaría estudiar lo mismo que mi papá porque va a haber competencia o va a ser difícil la relación o lo que sea. En el caso... Tienes que, como quien dicen, alcanzar la meta llenar los zapatos de tu papá. Y pues mi claro. Papá es buenísimo. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Entonces él, pues sí puedo decir que es de los mejores de la ciudad. Y
pues sí es un poco difícil a veces la comparación. A veces ni siquiera es que la gente lo haga, sino que tú mismo quieres llenar esos zapatos que tu papá tiene, ¿no? Pero tiene que llegar el momento en el que entiendas que tienes que llevar como una carrera muy aparte de la de tu familia para construir tu propio experiencia profesional. Eso sí. ¿Y tú te has destacado en alguna parte ahorita o todavía te falta mucho camino por recorrer que puedas superar todavía tu papá? ¿Tú todavía sientes? Falta mucho trabajo. En la carrera yo llevo 10 años de experiencia, no deja de ser, sí, no deja de ser algo así como poca experiencia a comparación de muchos arquitectos, ¿no? O sea, seguimos estando los que salimos hace 10 años en esa etapa en la que somos arquitectos jóvenes construyendo como que nuestra particular forma de ver la arquitectura. Y en este caso, pues sí me he querido manejar de esa forma y no presionarme, sino que ir trabajando según la vida me vaya llevando con los clientes, con las obras, con las construcciones. Y ya cuando uno pueda tener 25 o 30 años de carrera, ya podrá pensar si manejó un estilo particular, todo lo que aprendió. Pero pues como dicen por ahí, es tan completa la carrera y hay tantas cosas que puedes hacer a nivel diseño y a nivel construcción que nunca dejas de aprender. Ahora sí que lo que te da la escuela es una partecita y sí, todo lo demás lo vas aprendiendo a la hora de la profesión. Las mañas importantes son la razón las que te dan experiencia, ¿no? En el caso de tu papá, pues ya han pasado algunas mañitas o te ha costado trabajo sacarle mañas, porque son celosos los jefes, porque no te van a dar todas las mañas. Tienes que aprenderlas a golpe de vista. A lo mejor está pegado con él y vas encontrando, mira, papá hizo esto, pero porque para ahorrarse este tiempo, para a lo mejor formular mejor la estructura, a lo mejor por cambiar un aspecto que podía haber sido difícil, ¿no? Sí, la gran diferencia entre un arquitecto y un ingeniero es la parte creativa y artística, ¿no? El diseño del espacio, el manejo de la luz en los espacios. Entonces, la parte de la construcción es una parte tan importante como el diseño y va de la mano. Entre más aprendes de construcción, más fácil a la hora de proyectar tus proyectos, tus trabajos, se te va a hacer, porque obviamente cuando proyectas los espacios, estás pensando en el material que vas a utilizar, estás pensando en la técnica constructiva que vas a utilizar. Entonces, el aprendizaje en obra es lo que te deja que el manejo del diseño en futuros proyectos se vaya haciendo un poquito más completo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el aprendizaje que yo he tenido con mi señor padre ha sido muy fuerte. Obviamente, tener un maestro tal cual en casa o en este caso en oficina te ayuda a que alguien esté viendo tus proyectos cuando tú los haces, ¿no? Tú tienes tus clientes, tú tienes a tus trabajadores y todo, pero al final de cuentas esa ayuda que te da en consejos a la hora de que están los planos dibujados, los consejos que te puede dar a la hora de estar en obra, son aprendizajes que de otra manera no vas a tener, o que al menos te va a costar un poco más de trabajo si no tienes ahora sí que esa orientación, ¿no? Entonces, a nivel constructivo, yo puedo decir que quizás es lo que más le he aprendido, porque la primera obra que tú tienes, llegas casi en ceros, ¿no? Y es una responsabilidad, ¿no? Es lo difícil de la arquitectura, que aparte de la cuestión artística, es una cuestión de responsabilidad social y de responsabilidad comercial con tus clientes. No solo por los presupuestos que tienes que manejarles y orientarlos en el costo de la construcción, sino los peligros que pueda llevar la misma construcción. Hay que tener mucho cuidado porque es una cuestión peligrosa, sobre todo cuando manejas ya alturas considerables. Entonces, esa orientación sí me fue ayudando
mucho, y yo pues no puedo decir que ya aprendí todo. Es más, creo que me falta tanta experiencia que cuando, como te digo, cuando tenga yo ya 30 años, ya podré pensar, de experiencia obviamente, ya podré pensar lo que he aprendido, lo que le agarré a mi papá, lo que aprendí de otros compañeros de la profesión y lo que aprende uno también de los trabajadores de obra. Es lo que yo veo que es más importante, que a veces, muchas veces, no tanto un arquitecto te puede dar el consejo, sino el mismo que esté en la obra, ¿no? El mismo trabajador le diga, tú insistes en poner una trave, una columna, una viga en tal forma, en tal posición, o a lo mejor con tal peso, y luego el albañil o el maestro albañil se va a caer eso. Bueno, en ese sentido, vamos a tener problemas de esto. En ese sentido, la orientación del albañil va más dirigida a la forma en que trabaja y levanta la obra gris y la obra negra, cimentaciones y todo eso, pero sí tienes que ir en aspectos estructurales. Por eso nosotros desarrollamos el proyecto arquitectónico y la cuestión estructural la manejamos con un ingeniero calculista, que para eso están los ingenieros, ¿no? Esa es la parte de ellos que saben un poquito más que nosotros, porque su orientación fue más hacia el lado científico de la construcción, ¿no? Entonces, a un trabajador sí no se le pueden pedir consejos de cálculo estructural o cosas así. No, pero simplemente el escucharlo, ¿no? Sí, hay algo. Oye, a ver, bueno, ¿por qué se va a caer? Es que tiene mucho peso acá, tiene mucho peso. Bueno, pues ya hablo con un ingeniero y le digo, oye, ¿sabes qué? A ver, chécame esto. Por ejemplo, cuando remodelo alguna casa, antes de llevarme al ingeniero, sí me llevo al maestro de obra, vemos lo que hay que hacer, lo que hay que demoler, los posibles apoyos que vamos a manejar, y ya más o menos viendo lo que es necesario, ya me llevo en una segunda instancia al calculista con el diseño ya desarrollado y le digo, te lo digo porque ahorita estamos justo remodelando una casa, y ya el calculista, con el criterio estructural que tú tengas y que el maestro de obra tenga, se lo comentas al calculista. Entonces a lo mejor tú puedes decir por experiencia, me gustaría meter una viga de 12 pulgadas que me aguante 30 y tantos kilos por centímetro cuadrado. Ese es el criterio según otra experiencia que he tenido en otras obras. Sin embargo, yo no la pondría así por nomás, aunque haya tenido experiencia, sino que necesito que me confirme el ingeniero si esas ideas que tengo yo de soportes estructurales y de apoyos están bien o no. A lo mejor el ingeniero me puede decir, está muy bien, o a lo mejor me puede decir, necesitamos una viga un poquito más grande o incluso un poquito más chica, ¿no? En ese sentido, el criterio estructural que va teniendo el trabajador de obra, entre más experiencia tenga, es muy bueno en ese sentido, aunque ya el cálculo tal cual se lo dejamos al ingeniero calculista. Sí, eso sí. Pues esto es una parte muy importante que hay que manejar cuando vean ustedes al arquitecto o al ingeniero, porque muchas veces hay gente que se basa con el ingeniero, con el arquitecto, pues que tengan a alguien de experiencia, ¿no? En aporte, para que también apoyen, ¿no? O lo que están diciendo, para que también tengan esa seguridad, ¿no? De hecho, cuando vas empezando y cuando eres arquitecto joven, agarrarte del apoyo de un maestro de obra que tenga experiencia es súper importante, porque esos criterios que a lo mejor tienes que ir conociendo con el paso de los años, pues ya los tiene el maestro de obra. Obviamente, si te apoyas aparte de un arquitecto que también tiene ya mucha experiencia, pues tienes como dos armas ahí de las que agarrarte para tener más confianza en tu proyecto como tal. Pues veo que estás muy ahondado en lo que es tu carrera, veo que traes mucho ímpetu en tu proyecto de hacer lo que es la arquitectura, pero vamos a tomar un pequeño receso para irnos a una pequeña música, una rola. Pues obviamente dijimos que eras músico, poeta y loco. Ajá. Lo del poeta lo dejamos pendiente, pero el loco sí ese sí se te da, porque pues obviamente nada que ver
un arquitecto rockero? Sí, de hecho soy una cosa muy extraña porque el arquitecto y el ambiente de la arquitectura suele ser muy fresa. Sí, Entonces... Pero te digo, eras poeta, pero no es poeta, eres rockero. Sí, entonces no hay mucho arquitecto rockero tal cual, pero también es parte del encanto que te sientes como una cosa así extraña y rara dentro de tu ambiente. Sin embargo, en el ambiente rockero y metalero, pues al revés, yo soy el fresa, ¿no? Entonces, para los arquis soy pesado y rudo, y para los metaleros soy muy fresita, ¿no? Bueno, pues así de fresa a fresa, ¿qué nos vas a ofrecer de tu grupo en el que participas y alguna cancioncita que podamos escuchar para que la gente identifique? Vamos escuchando esta rola de mi agrupación ABN Hard Rock que se llama Todo se va. Si se buscan el video en YouTube, verán que el video es nuestra gira por Argentina de hace unos años y que ahora con la pandemia rescatamos el material para hacer un video. Entonces vamos escuchando Todo se va de ABN. Pues mira, yo te voy a mandar, antes de que lo veamos a la canción, y te voy a mandar saludos de una persona muy especial, es mi tía Maite de Chiapas. Dice: felicidades, excelente tema, me hicieron recordar la reconstrucción de mi casa. Dice aquí también mi tía Maite, dice: la experiencia vale mucho. Así es. Gracias, felicidades a los dos. Gracias, gracias. Vivo, muchas gracias, desde Chiapas nos están mandando, ahí tenemos... Saludos hasta Chiapas, saludos. Tenemos algunos problemas ahí en Chiapas que andan ahí haciendo unas revueltas en el centro, tengan mucho cuidado, no se acerquen al centro en Chiapas, que ahí hay algunos revoltijos ahí en el centro, pero bueno, tengan cuidado. Mucho cuidado. Vamos a la cancioncita que es de nuestro buen amigo Tete Caudillo, que lo conocemos así, pero él es Esteban Bojor, que es alias Tete Caudillo. Estamos por aquí de Guadalajara, son las 11:41. 11:41.
Taller en línea. Bueno amigos, ya estamos en nuestro taller en línea y vamos a seguir platicando con nuestro buen amigo Tete Esteban Bojorquez, así lo conocemos acá como Tete, de muy buena manera. Tete Bojorquez es arquitecto, pues viene de familia, la tradición, ya nos estuvo platicando lo que tiene por costumbre y pues obviamente por llevar el seguimiento de la familia, ¿no? Me gusta la arquitectura desde muy chiquito y bueno, pues vamos a pedirles un favor, que pongan atención para todas aquellas personas que quieran hacer remodelaciones. Estos son los consejos que un arquitecto le hace de recomendaciones para que ustedes tengan una referencia de qué es lo que quieren hacer con sus casas en alguna remodelación o algunos cambios o en alguna construcción de alguna casa y lo que tienen también en sus casas. O sea, hay que tomar fotografías tanto de lo que quieren como de lo que quieren cambiar, lo que quieren transformar. Pues dinos y diles a la gente cómo pueden hacer esto y qué es lo que recomiendas, qué áreas. Así es, José Luis. Fíjate que cuando tengo cliente nuevo o se repite el proyecto con algún cliente, lo primero que les pido es echarnos una platicada casualona, informal, para conocer sus necesidades tanto estéticas como funcionales de espacio. Y parte de entender sus necesidades implica dejarles la tarea de lo que conocemos como revistear, ¿no? Buscar en internet, darse una vuelta por la ciudad para ver proyectos que a ellos les puedan gustar, para entender su gusto estético sobre todo, ¿no? Y parte de esta revisteada no solo implica ver casas de la ciudad o trabajos que se van en internet, sino sacar fotografías de los espacios en los que viven ahorita para conocer los aspectos positivos y negativos del lugar en el que viven ahorita. Si es una remodelación, pues es muy fácil visitar el lugar y ver, según la plática que tengas con ellos, qué es lo que está bien y lo que está mal y qué hacer para mejorarlo. Si es una obra nueva, pues el lugar en el que viven ahorita te sirve solamente como referencia de los gustos que ellos puedan tener. Al final de cuentas, en el momento en el que se acercan al profesionista, al arquitecto, es porque saben la necesidad de lo que un diseño puede hacer en el hábitat de la persona, ¿no? Obviamente, fíjate, aquí en México solamente entre el 12 y el 15% de las casas que se construyen están hechas por arquitectos. A diferencia de otras partes del mundo, como Estados Unidos, donde asciende hasta el 60%, ¿no? O Europa, que llega a tener el 75% de espacios habitables que son diseñados por arquitectos. Entonces, es muy importante que la gente primero entienda que la profesión de arquitectura y que contratar a un arquitecto como tal no es caro. Porque a veces hay esta impresión de que es una profesión un poco elitista, que solamente cierta clase social puede contratar, cuando no es así. ¿Por qué? Porque el arquitecto cobra por diseño un porcentaje de la inversión que va a tener el cliente. Entonces, que da lo mismo si tú inviertes 50,000 pesos o si inviertes 50 millones de pesos, el cobro del arquitecto va relacionado a lo que tú puedes pagar, ¿no? Puede ser el 1% de todo el trabajo, ¿no? Fíjate, hay 3 formas de cobrar. Una es por precio unitario, que tú le dices, cobro tanto por cada metro cuadrado. Hay otra forma que es por diseño de porcentaje, así es como cobramos nosotros, que es un porcentaje del 3% de la inversión, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una casa nueva o remodelar mi casa y tengo tanto de presupuesto, pues el arqui me va a costar 3% de este presupuesto, que realmente sí, no es mucho a comparación del gasto que se va a hacer. En obra también se cobra un porcentaje, o también puedes manejar precios unitarios, y hay quien cobra
por metro cuadrado de diseño, que dice mi costo de diseño por metro cuadrado cuesta 350 pesos por metro, ¿no? Cada quien tiene su forma de cobrar, pero yo considero que el porcentaje es el más justo porque va relacionado a la capacidad adquisitiva de tu cliente, ¿no? Cobrarle un precio por metro cuadrado a un cliente de clase media baja no es igual que cobrarle un precio por metro cuadrado a un cliente de clase alta, ¿no? Entonces es mejor cobrar por porcentaje para que sea un porcentaje justo, precisamente relacionado. Entonces también si les explicas eso al cliente, muy fácil se puede dar a la idea de cuánto le va a costar el proyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo. Entonces la fotografía en arquitectura y el trabajo que el cliente puede hacer a través de las imágenes que él quiere mostrar es muy importante para que nosotros como arquitectos entendamos las necesidades, como te decía, estéticas, plásticas y funcionales de los espacios, ¿no? Obviamente el cliente puede tener una idea, pero al no estar desarrollado profesionalmente, es nuestra labor orientarlo para que lo que él quiere y lo que él necesita se haga de la mejor manera, estética y constructiva sobre todo. Eso es lo básico para poder tener un buen consejo. Pues aquí está un arquitecto, las recomendaciones. Y bueno, en el caso de fotografiar, ¿qué fotografiar? ¿Qué es lo que más recomiendas que se debe, pues ya en el caso de la fotografía, que debemos de fotografiar? Primero, en espacios interiores, a veces es difícil que el cliente te pueda mostrar todo porque los lentes que te dan las cámaras normales o las cámaras de celular tienen un porcentaje de amplitud muy limitado, ¿no? En la amplitud o de la apertura del lente, más bien. Entonces, en espacios interiores sí necesitas a veces lentes un poquito más abiertos para que puedas entender mejor el espacio, ¿no? Como en este caso, los angulares. Angulares, los famosos angulares. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una sesión de fotos de alguna de las casas que terminamos, a veces son dos tipos de fotos, las exteriores, que pueden ser lentes más normales, y las angulares que se manejan para interiores, ¿no? Y sobre todo el estudio del sol durante el día. A veces es bueno tomar fotografías en distintas horas para ver el recorrido de la luz, para que no tengas tú que utilizar luz, porque luego hay arquitectos que en sus sesiones de fotos les gusta a lo mejor utilizar iluminación artificial, ¿no? Pero lo importante del proyecto arquitectónico y de la construcción y de la entrega del paquete ya terminado de la casa o de la residencia es que esté lo más iluminada posible sin necesidad de que tengas que tener utilizando energía todo el día, ¿no? Entonces, el mismo diseño de la obra va relacionado a la orientación del sol, ¿no? En el caso de que sea fotografía, para que el cliente te explique un poco lo que ellos buscan, ahora sí que cualquier cámara y cualquier elemento que puedan utilizar para fotografiar es importante porque al final de cuentas son simples referencias que el cliente va a tener hacia tu persona como profesionista para que uno entienda más fácil sus necesidades, ¿no? Porque por más plática que puedas tener, la ayuda visual que te puede dar el cliente también es muy, muy importante, precisamente para que el desarrollo del proyecto sea ahora sí que totalmente completo, ¿no? Eso es. Pues ahí está la parte de fotografiar bien y fotografiar sin la luz artificial, tienes razón, porque si tú quieres ver la orientación de iluminación del espacio que quieres y que se refleje en tu casa, pues lo tienes que aplicar de cómo viene la luz natural de la casa. Si no la aplicas la luz natural, pues obviamente vas a encontrarte con que no era lo que te gustó, porque no tenía ni el momento ni la luz en el momento exacto, ¿no? Literalmente el elemento más importante en el diseño arquitectónico es la luz. ¿Cómo desarrollas los espacios a partir de la luz?
la intención que puedas tener de que cada espacio determinado tenga un tipo de luz, ya sea natural o artificial, para las sensaciones que puedes crear. El otro elemento importante es el color, precisamente, porque los colores también te dan como distintas sensaciones. Pero si no tienes un manejo de luz adecuado, el proyecto pues pierde su valor. Su valor. Pues muchísimas gracias, Tete, por este tallercito. Espero que les haya servido de orientación, tanto presupuestal, para que no piensen que un arquitecto es tan caro como se lo están imaginando, pero pues aquí pueden darse cuenta cuando es la oportunidad de hacer un buen proyecto con un arquitecto que vale la pena que lo tomen en cuenta. Sí. No cualquier albañilcito puede ser el que les cree su casa. Claro, es muy importante buscar un profesional. Es el típico ejemplo que da: si me siento mal, yo no tengo por qué ir a la farmacia a comprarme medicina si no sé si es lo correcto para mí. Es lo mismo con el arquitecto. Yo no tengo por qué construir si no tengo a alguien que me esté orientando para hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, que no les dé miedo acercarse a un profesional. A la larga, como dicen, lo barato sale caro. Entonces, si no te buscas un profesional, las posibles consecuencias que tienes a nivel diseño y a nivel estructural son espantosas. Es muy peligroso, tal cual, no construir sin ayuda profesional. Por más bueno que sea el trabajador de obra, se necesita la orientación del profesionista, en este caso el arquitecto, o en obra puede ser el arquitecto o el ingeniero, ¿no? Eso es. Pues ahí está Cintia Quintero, que te manda saludos. Saludos a la amiga Cintia. Marcelo Varo, que también te manda sus saludos. Saludos, Marcelito. Dice que está muy agradecido. Rubén manda saludos. Hugo Ruiz dice saludos, compas de Radio Morir. Saludos. Saludos para Hugo. Oscar, saludos también. Oscar, también estamos saludándote. Son gente que está preparándose también para el programa siguiente, pero pues de todos modos están escuchando acerca de arquitectura y yo creo que les está gustando este ambiente. Vamos a ir con una cancioncita más para regresar a cerrar el programa ya con la plática directa de lo que hace mi buen amigo Tete. Muy bien, muy bien. ¿Y regresamos con cuál canción? Vamos a escuchar Amar de Verdad, el último single que sacamos previo a la pandemia. Ahorita estamos reestructurándonos, afortunadamente, pero antes de la pandemia fue lo último que sacamos, Amar de Verdad. Si lo ven por YouTube, pueden ver la letra de la canción. Es un video lírico para que la canten junto con nosotros, ¿no? Vamos escuchando Amar de Verdad de ABN Hard Rock. Ahí está. Regresamos. No existe más esta soledad desde que te vi.
Retrato hablado. Bueno amigos, ya estamos aquí otra vez de vuelta después de escuchar dos canciones bien, pero bien padruris de aquí de nuestro buen amigo Tete, que ahorita ya estamos hablando, vamos a empezar a hablar de cómo, de qué se va a dedicar, qué es lo que va a hacer, cuáles son sus proyectos, por qué le gusta la fotografía a nuestro buen amigo Tete. Bueno, lo tradicional aquí en estos. Necesitamos saber qué equipo tienes para hacer fotografía. Tengo una Canon E03 y ya cuando necesito un angular le pido prestado a mi hermano el que él me recomiende, ¿no? Como hablamos de la cuestión profesional, yo cuando tomo fotografía no me dejo de considerar alguien amateur porque lo hago por gusto, pero cuando necesito consejos, pues literalmente hablo con mi hermano para que me oriente sobre la cámara, ¿no? Porque al final esa marca de cámara es lo que le llaman semiprofesional. Entonces, si quieres hacer cosas más completas, pues ahora sí que es donde viene la recomendación, búscate a un profesional, ¿no? En mi caso, yo empecé a tomar fotografía por los eventos musicales, ¿no? Hubo un tiempo en el que estuve organizando eventos y le batallaba yo mucho con contratar fotógrafos, ¿no? Porque variaba mucho el precio, porque me quedaron mal algunos. Entonces aproveché, hablé con mi hermano, me dio unos consejos y empecé a tomar yo fotos de eventos. Luego empezamos con los programas de radio y el hecho de tener el programa de radio te permite cubrir eventos y a través de la cobertura de eventos de música empecé a desarrollar más lo que es la fotografía de conciertos, ¿no? y de eventos. Entonces tengo mi página de fotografía que se llama Caudillo Foto, donde tanto mi hermano como yo subimos nuestras fotografías. Pero sí es importante que si tienen esa afición, intenten agarrarse pues equipo lo más completo posible, ¿no? O en el caso de que no tengan un equipo tan completo, acercarse, rentar, lo que sea para que las fotos salgan de mayor calidad. Y aparte, pues yo siempre las fotografías las edito en Photoshop para manejar contrastes, tintes, filtros y todo esto. Y hacer la famosa postproducción. Por ahí algún profesionista te puede decir que entre menos postproducción le metas a la fotografía mejor, y sí es cierto porque implica que tomaste la mejor fotografía posible dentro de el momento en el que estabas, ¿no? Aunque obviamente tomar fotografía de eventos donde hay luces, donde hay distintas tonalidades en colores, pues sí tiene su complicación, ¿no? Por ejemplo, el primer consejo que me dio mi carnal es no utilices flash. Utiliza la apertura, el ISO, y abre más el lente o ciérralo, depende de la necesidad que tengas en el evento, ¿no? Porque cada venue o cada foro pues tiene distintas tonalidades de luz, distintos momentos en el que se van prendiendo los focos en el escenario, la iluminación. Entonces, si vas a tomar fotos de evento, el primer consejo es no utilices flash, ¿no? El flash ahora sí que es algo que se usa solamente cuando hay una oscuridad total, pero cuando manejas las aperturas distintas del lente, puedes ir desde la apertura 100 hasta la apertura 400 a lo mejor, para que manejes mejores calidades de luz dentro de los ambientes en el que estás, ¿no? Y ya cuando tomo fotografía de arquitectura de mis obras, junto con el fotógrafo, yo tomo mis fotos. Aparte, el set principal va a ser el del fotógrafo. Uh-huh. Por ahí si yo veo que yo tomé alguna foto buena que valga la pena, que la otra, o que complemente a lo del fotógrafo, pues adelante. Pero ahora sí que las sesiones de foto de las obras, el 95% de las fotos son del profesionista. Pero sí es importante también que utilices la cámara
es un elemento muy importante a través del proceso creativo y de construcción, porque es una manera en la que tú tienes muy fácil de documentar los procesos, ¿no? Para que la siguiente obra, a través del archivo de fotos que hiciste en tu obra anterior, tengas elementos visuales que te ayuden a aprender, a mejorar o a acordarte cosas, ¿no? Porque cada obra es diferente y, por ejemplo, cada remodelación es súper diferente, entonces es más fácil, yo siempre lo he hecho, hacer obra nueva, donde tienes que empezar de cero, a manejar una remodelación de espacios que ya existen, porque tienes que intentar meterte a la mente del constructor anterior. Hay veces que cosas tan sencillas como que me imagino que aquí van castillos porque es un muro de 5 metros y debería de tener un castillo en medio, ¿no? Y resulta que en la realidad el constructor anterior no tiene ningún soporte. Entonces ahí es donde tú metes soportes, ¿no? Según el criterio que vayas teniendo. Y la fotografía es una herramienta súper importante en ese sentido, ¿no? Ya sea la cámara para grabar o la cámara para tomar foto del proceso que tú estás teniendo y que tengas una referencia de cómo se construyó tu obra. Y también para cuestiones como de aprendizaje, de cuestiones académicas, cuestiones de enseñanza, el que tú documentes toda tu obra de principio a fin te ayuda a explicarle a la persona que no conoce o al alumno que va empezando o incluso a personas que ya están en el ambiente cómo es que tú entiendes tu proceso constructivo y tu proceso de diseño, ¿no? Entonces, por eso es que la fotografía y la arquitectura van tan de la mano, porque no solo la fotografía te va a servir a nivel documental, sino también a nivel estético al final, ¿no? Eso es lo importante de hacer la fotografía. Entonces, amigos, ya saben, preparen su cámara. Quieren ser fotógrafos de arquitectura, pues los elementos y consejos que nos dio nuestro buen amigo Tete nos da la oportunidad de conocer un poco más del trabajo. También acérquense a proyectos arquitectónicos para que vayan ustedes empezando a tomar fotografías, vayan haciendo sus propias tomas, vayan experimentando, porque eso es lo que les va haciendo la habilidad y la agilidad para hacer buenas tomas. Prepárense con un buen equipo. Generalmente se requiere de que tengan sus buenos lentes, su buena cámara, y si quieren hacer luz artificial, pues obviamente unos buenos flashes, unas esclavitas, eso les ayuda mucho si lo que quieren es nada más tener como idea del espacio, ¿no? Ya si quieren ver la orientación del sol y todo esto, pues sí, de preferencia tomar con la luz natural para ver las orientaciones de la luz que entran en la casa. Así es. Y la ventilación, porque es muy importante la ventilación de una casa, ¿no? Así es, entonces... esto es parte de lo que hemos estado haciendo en este proyecto, ya estamos a punto de ir. Y bueno, Tete, así rápidamente, te mando saludos otra vez desde Chiapas. Saludos a todos los chiapanecos, saludos a todos los integrantes de Radio Morir desde Chiapas. Una buena oportunidad de no perdérsela. A Marcelo Varo, también estaba aquí esta señorita Cherry Flock y Antonio Robles del Tianguis Cultural. Eric Márquez también nos está saludando. El Tony del Tianguis Cultural, pues que ahí viene los martes aquí a hacer su programa. Todos estamos locos. Saludos a todos ellos. Muchas gracias por escucharnos y escucharme en esta etapa como arquitecto, ¿no? Porque en la radio me conocen más por la cuestión musical, pero las entrevistas que he hecho en medios ya de mi trabajo como arquitecto, también son súper interesantes, ¿no? Aunque no son tan constantes por lo que es la profesión en sí, como las entrevistas que puedes tener como músico, ¿no? Así es. Bueno, ya sabemos que tú eres un músico, no poeta, pero sí artista musical muy loco, y además arquitecto. Pues ya nos estamos yendo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación, un placer. Y pues próximamente hablemos con tu hermano o con alguien más o con tu papá para que nos eche una platicada aquí
de arquitectura también. Adelante, sí, cuando gusten. Quiero tener la oportunidad de seguir hablando de la fotografía y lo que involucra tu trabajo. Sí, ya mi hermano como fotógrafo profesional ya podrá orientar un poquito más en lo que es la fotografía de arquitectura, porque tal cual hay fotógrafos que se dedican 100% a eso, hay otros que hacen mucho tipo de fotografía, y cada fotografía que vas a tomar y cada aspecto de la fotografía es muy diferente, ¿no? Entonces, los consejos de un profesionista a nivel fotografía de arquitectura, pues les va a ayudar igual o todavía más, ¿no? Todavía más. Muchísimas gracias, Tete, por haber venido y darnos la oportunidad de platicar contigo. Gracias a ustedes, fue un placer venir aquí contigo a Ciclorama Portal Fotográfico. Gracias. Gracias, esto fue Portal Fotográfico. Gracias. Ciclorama, el portal de la fotografía en Internet. Imágenes para tus oídos. radiomorir.com